Pues vamos a hacer estas tres integrales. La primera es la integral del logaritmo natural del valor absoluto de x sobre x por el diferencial de x. Esta integral la haremos por el método de integración por partes, que se basa en lo siguiente. Bueno, pues entonces vamos a ver quién es quién en esta integral. Lo primero, obtenemos logaritmo. Hemos estado viendo que una buena elección ha sido que u sea el logaritmo. Entonces tomaremos otra vez la misma decisión. U será el logaritmo natural de x y por lo tanto dv será 1 sobre x por el diferencial de x. Ahora completaremos nuestro arreglo matricial y en la parte de u queremos encontrar el diferencial de u. El diferencial de u pues sabemos que es hacer la derivada del logaritmo por el diferencial de x. Y la derivada de un logaritmo sabemos que es 1 sobre el argumento por diferencial de x. ¿Qué hacemos acá para encontrar v? Pues integramos ambos lados y lo que nos queda es que v es la integral de 1 sobre x y ese es nada más y nada menos que el logaritmo natural de x. Con esto ya tenemos los 4 elementos del llamado arreglo matricial, o sea, este cuadrito, pues en pocas palabras. Y lo que hay que hacer, hay que sustituir ahora en la fórmula. Lo que dice la fórmula primeramente es que vamos a multiplicar u por v, o sea, lo que vale u por lo que vale v. Así nuestra integral, que digamos que se va a llamar i, va a ser u por v, esto por esto. Como es logaritmo de x por logaritmo de x, pues nos quedaría logaritmo al cuadrado de x menos la integral de ¿quién? De v por du, o sea 1 sobre x por el logaritmo de x por diferencial de x. Eso es lo que tenemos para integrar. ¿Qué hacemos ahora con esto? Pues si se fijan, lo que tenemos ahora, esta integral, en realidad es igual a la integral original que andamos buscando. Entonces lo que haré ahora va a ser sustituir en lugar de i la integral original, para que quede escrito todo aquí en un solo renglón. Entonces, el logaritmo, la integral del logaritmo natural del valor absoluto de x sobre x es igual a ¿quién? A el logaritmo natural al cuadrado de x menos la integral de ¿quién? Del mismo logaritmo de x sobre x por diferencial de x. Y aquí es lo que decía antes, ¿no? Esta integral que estamos buscando aparece idénticamente acá, solamente que en el lado derecho de la igualdad aparece con signo negativo. Lo que corresponde ahora es pasarlo al lado izquierdo, pero con su signo positivo. Entonces nos quedaría esta integral más ella misma. O sea, nos quedaría 2 veces esta integral. Nos quedaría 2 veces la integral del logaritmo natural de x sobre diferencial de x sobre x por diferencial de x. Y eso es igual a ¿quién dijimos? A lo único que queda en el lado derecho, que es el logaritmo natural al cuadrado de x. Bueno, pues ahora sí podemos despejar nuestra integral que andábamos buscando, y eso quiere decir que nuestra integral sería igual el diferencial de x sería igual a ¿quién? Pues el 2 pasaría como dividiendo, entonces sería 1/2 del logaritmo natural al cuadrado de x. Si se fijan aquí, ya tenemos una expresión para nuestra integral, que es 1/2 del logaritmo natural al cuadrado de x. Esto equivale a tenerla resuelta, aunque en realidad no la resolvimos, simplemente la hemos despejado. Pero como al final de cuentas da lo mismo, tenemos una expresión para ella, lo que faltaría nada más es poner la constante de integración. Y de esta manera tenemos la solución para la integral
que estábamos haciendo. ¿Sí? Esta es la solución. Recapitulando, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, pues tenemos una integral que hay que resolver. Esta integral la resolveremos por el método de integración por partes, que si ustedes se acuerdan de la regla para esta fórmula, Susana un día vio un valiente soldado vestido de uniforme, o la vaca, o lo que ustedes quieran usar. Bien, pues ¿qué se hace en este método de integración por partes? De nuestra integral vamos a tomar algo y le vamos a llamar u, y al resto le vamos a llamar dv. Lo que hemos elegido es que u sea el logaritmo. Entonces, si u es el logaritmo, todo lo que sobra, 1 sobre x por diferencial de x, tendría que ser dv. ¿Sí? Aquí está. Ya que hemos elegido a u y a dv, lo que sigue es encontrar los otros dos elementos del arreglo matricial. A partir de u encontramos du y a partir de dv encontramos v. ¿Qué hacemos para encontrar du? Pues sacamos la derivada del logaritmo. Ya sabemos que las derivadas de los logaritmos son 1 sobre el argumento. Y aquí está. Y para completar el diferencial de u nada más falta poner dx. ¿Qué hacemos aquí para encontrar v? Pues integramos ambos lados. La integral del diferencial de v es v simplemente, y la integral de 1 sobre x pues es logaritmo natural de x. Bien, tenemos todo listo ahí para usar nuestra fórmula. La fórmula dice, vamos a hacer u por v, o sea, tomamos el valor de u y lo multiplicamos por v. Pero si se fijan, ambos son lo mismo, ambos son logaritmo natural de x. Por eso nos queda aquí logaritmo natural de x al cuadrado. La fórmula dice menos la integral de v por du, o sea, la integral de v por du. Y eso es 1 sobre x por el logaritmo natural de x. Bien, la integral que sacamos en esta parte en realidad es la misma integral que teníamos al principio. Son idénticas, es la misma, solamente que aquí tiene signo menos. Lo que hacemos a continuación es que esta integral que acabamos de obtener la pasamos al lado contrario y la sumamos con la integral original, que ahora nos da 2 veces la integral original, sería igual a lo único que quedaba del lado derecho de la igualdad. Después de eso, lo que hacemos es que el número 2 lo pasamos al lado contrario dividiendo, ya saben, ¿no? Multiplicamos por el inverso multiplicativo de 2 y es el efecto que tiene de pasar al dividiendo. Y a final de cuentas lo que nos queda es que la integral que estábamos buscando pues sería 1/2 del logaritmo natural del cuadrado de x más la constante de integración. Y de esta manera encontramos el resultado que estábamos buscando. Muy bien. Bueno, ahora tenemos otra integral más que hacer. Vamos a dejar esto por aquí. Y la otra integral que tenemos por hacer es, la vamos a llamar también y es la integral del logaritmo natural de 1 sobre x al cuadrado por diferencial de x. Esta integral también la haremos por el método de integración por partes. Y de una vez voy a escribir aquí la fórmula, que dice, Susana un día vio un valiente soldado vestido de uniforme. Ya la vamos a dejar por ahí. Bueno, pues otra vez, logaritmo será u, además de que no tenemos mucha más selección, ¿no? Entonces u va a ser el logaritmo natural de 1 sobre x al cuadrado. Por lo tanto, dv será simplemente dx. Y de aquí vamos a completar el arreglo matricial. ¿Cómo hacemos para encontrar el diferencial de u? Pues sacando la derivada de esto con respecto a x y luego por el diferencial de x. Bien, pues la derivada de esto primero. La derivada de todo logaritmo ya saben que es el inverso de su argumento. Entonces nos quedaría 1 sobre x cuadrada. Y luego por la derivada del argumento. Este 1 sobre x cuadrada en realidad equivale a x a la menos 2.
y la derivada de x a la menos 2 es menos 2x a la menos 3. Y finalmente por diferencial de x. De esta manera ya tenemos todo el diferencial de u. ¿Qué hacemos aquí para obtener v? Pues simplemente integramos ambos lados y nos sale inmediatamente que v es igual a x. Bien, pues ya tenemos otra vez nuestros elementos completos para armar la fórmula de integración por partes. Y lo hacemos. Nuestra integral que se llamaba y va a ser igual a ¿quién? Pues a u por v. O sea, u por v. O sea, x por el logaritmo natural de 1 sobre x al cuadrado. Luego dice menos la integral, menos la integral de ¿quién? De u, perdón, de v por du. O sea, todo esto por todo esto. Como aquí tenemos un signo menos, ese signo menos va a cambiarnos a más la integral. Tenemos un número 2 aquí, pues lo podemos sacar de la integral. ¿Y qué nos queda? Pues solamente nos falta poner todas estas x que hay por aquí, ¿no? Y el diferencial de x. Vamos a poner el diferencial de x primero y ahora veamos qué hay con las x. Fíjense que esta x está en el denominador del denominador, que haciendo el cociente de cocientes, lo que nos, o la ley de la tortilla, como le llaman por acá, lo que nos va a quedar es que esta x cuadrada va a quedar en el numerador. Con esta otra x nos va a dar x cúbica. ¿Sí? Entonces tendremos una x cúbica. Pero esta x a la menos 3 en realidad es una x cúbica en el denominador. Al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Pues que esta x cúbica y esta x cúbica se van a eliminar. Una vez que se eliminan ambas x cúbicas, lo que nos queda es pues simplemente pasar el primer término que ya está resuelto, x por el logaritmo natural de 1 sobre x cuadrada, más 2 veces la integral del diferencial de x, que eso es simplemente 2x. Bueno, ahí la integral ya está resuelta, por lo tanto podemos poner más c. Y el último paso sería, pues, por ejemplo, factorizar esta x. Por lo tanto, podemos decir que nuestra integral va a ser igual a ¿quién? Pues factorizamos la x y lo que nos queda es logaritmo natural de 1 sobre x cuadrada, que es esta parte, más, y aquí solamente falta poner 2. Cerramos el paréntesis y más c. Y ese es el resultado de nuestra integral. ¿Sí? Bien, recapitulemos. Tenemos que hacer la integral del logaritmo natural de 1 sobre x cuadrado por el diferencial de x. El método que usaremos es el método de integración por partes. Y dice que la integral de u por dv es igual a u por v menos la integral de v por diferencial de u. Elegimos que el logaritmo sea u y por lo tanto dv será dx. Aquí está, dv es dx y u es el logaritmo. Ahora, a partir de u encontramos el diferencial de u. Para ello hacemos la derivada del logaritmo. ¿Sí? Ya sabemos que la derivada de un logaritmo siempre es 1 sobre su argumento. Entonces sería 1 sobre x cuadrado. Y después, como es una función de funciones, hacemos la derivada del argumento. El argumento es 1 sobre x cuadrado. Eso quiere decir que en realidad es x a la menos 2. Y la derivada de x a la menos 2 es menos 2x a la menos 3. Y nada más faltaría multiplicar por el diferencial de x para obtener el diferencial. Bien, ahora a partir del diferencial de v tenemos que encontrar v. Por lo tanto integramos un lado de la igualdad, integramos el lado contrario y esto es un resultado facilísimo, ¿no? V es igual a x. Ahora lo que sigue es sustituir en nuestra fórmula de integración por partes, que nos dice que el resultado será multiplicar primero u por v. O sea, buscamos dónde está u, esto es u, esto es v, y los multiplicamos. Y eso está aquí. Y luego dice, menos la integral de v por du. Aquí pusimos al principio menos la integral de todo esto por todo esto. Lo primero que podemos ver es que hay un signo menos. Menos por más nos dará menos.
Entonces este signo menos lo echamos fuera de la integral y junto con el menos que teníamos aquí, que venía de la fórmula, nos da más. El número 2 también lo echamos fuera de la integral y nos queda acá. Ahora el diferencial de x lo pusimos para comenzar y dejamos al final las x. Como tenemos aquí una x al cuadrado que es parte del denominador de este quebrado, pues entonces al final de cuentas queda en el numerador. Esta x cuadrada que va al numerador junto con esta x nos daría x cúbica. Y esta x a la menos 3 también nos da x cúbica, pero en el denominador. O sea que nos queda x a la 3 sobre x a la 3. Y ambas x a la 3 se eliminan. Y nada más nos queda 2 por la integral del diferencial de x. Y obviamente la solución de la integral del diferencial de x es simplemente x. Como ya hicimos todas las integraciones, pues simplemente agregamos c. Y en el último paso factorizamos a esta x. La x la dejamos fuera, factorizada, y multiplicamos por los dos elementos que completan a los términos. Aquí el que completa es logaritmo de 1/2 de x cuadrada, ¿sí? Y aquí el que completa es 2 más 2. Cerramos el paréntesis y más c. Y esta es la solución que estábamos buscando. Muy bien. Pues nada más nos queda hacer una integral más. La tercera integral del día de hoy, pues es una integral que también es logarítmica obviamente porque estamos trabajando con ellas, y es la siguiente. Es y la integral de x por logaritmo natural al cuadrado de 1 sobre x por diferencial de x. Esa es la integral que haremos ahora. También se hará por el método de integración por partes. Entonces vamos apuntando por aquí y dice: Susana un día vio un valiente soldado vestido de uniforme. Bueno, pues ya sabemos que el camino para este tipo de integrales es que u sea el logaritmo, pero en este caso es el logaritmo al cuadrado. Entonces será logaritmo al cuadrado de 1 sobre x, y de v pues es lo que sobra, que es la x con el diferencial de x, ¿sí? De aquí obtendremos v y de aquí obtendremos du. ¿Qué hacemos para obtener el diferencial de u? Pues derivar esta expresión. Aquí tenemos una función de funciones, pero además el logaritmo está al cuadrado. Por lo tanto, lo que hay que hacer primero es sacar la derivada de este logaritmo, que será 2 veces el logaritmo, y luego por la derivada del logaritmo, y luego por la derivada del argumento. Eso es lo siguiente: 2 veces el logaritmo de 1 sobre x por la derivada del logaritmo, que ya sabemos que eso es 1 sobre el argumento, y luego por la derivada del argumento. El argumento en realidad es x a la menos 1, y la derivada de x a la menos 1 es menos 1 por x a la menos 2. Ya tenemos toda la derivada y solamente falta multiplicar por el diferencial de x. Ese ya sería nuestro diferencial de u. Y aquí, para encontrar a v, simplemente integramos de un lado, integramos de otro, y v es la integral de x, o sea, 1/2 de x cuadrada. Y ya tenemos los 4 elementos de este arreglo matricial. Lo que sigue ahora es sustituir nuestra fórmula para obtener el resultado. Y pues vamos a ello. La integral que llamamos y va a ser igual a u por v, o sea, 1/2 de x al cuadrado por el logaritmo natural al cuadrado de 1 sobre x. La fórmula dice menos la integral de v por todo lo que es de u, ¿sí? Vamos a ver qué hay. Primero los signos, como de costumbre. Como tenemos un signo menos aquí, todo ese término es menos,
este es más, entonces menos por más nos da menos, y ese signo menos que tenemos aquí, con el signo menos de acá afuera, con este, nos da más. Ahora los coeficientes. Tenemos aquí un medio y aquí tenemos 2, que podemos sacarlos a ambos, ¿no? Eso nos daría 2 sobre 2. Y obviamente estos se van a eliminar. Yo los pongo ahí por claridad, pero podrían ustedes no ponerlos y no pasa nada. Lo que sigue ahora es poner pues los logaritmos y las x. Hay un logaritmo, está logaritmo natural de 1 sobre x, también hay un diferencial de x, y ahora nos falta poner todas las x que hay por aquí regadas. Aquí tenemos una x al cuadrado, aquí tenemos una x en el denominador del denominador, lo que quiere decir que va a terminar también en el numerador, que esta x junto con estas dos nos dará x al cubo. Esta x a la menos 2 en realidad es como si estuviera abajo, x al cuadrado. Y lo que nos va a quedar de esto es lo siguiente. El primer término no cambia, simplemente lo reescribimos, un medio de x cuadrado por el logaritmo natural al cuadrado de 1 sobre x. Y el segundo término, pues sí, eliminamos los números 2, eliminamos el cubo con estos cuadrados y nos queda simplemente la integral de x por el logaritmo natural de 1 sobre x por diferencial de x. ¿Sí? Eso es lo que nos queda. Bueno, el primer término ya está resuelto, no hay nada que hacer, pero nos queda resolver una nueva integral. Ahora veamos, ¿esta nueva integral es más fácil o por lo menos no es más difícil que la original? Pues vemos que sí, tiene sentido haber seguido este método de integración por partes, porque la nueva integral a la que hemos llegado, esta integral, es más fácil que la original. Lo que trataremos de hacer ahora es resolver esta segunda integral por medio también del método de integración por partes. Bien, entonces a esta integral la vamos a bautizar con el nombre de j y la vamos a anotar por aquí. J será esa integral, la integral de x por el logaritmo natural de 1 sobre x por diferencial de x. Bien, esa es j. Y le vamos a aplicar método de integración por partes. O sea, lo mismo que antes, ¿no? Ya sabemos, el camino es que el logaritmo sea u. Yo volveré a usar las letras u y v, pero sabemos que obviamente no son las mismas que usamos antes, ¿no? Sería una nueva elección. U sería igual a, ¿quién dijimos? Al logaritmo natural de 1 sobre x, y dv sería x por diferencial de x. ¿Sí? Esto es u, y todo lo que sobra es dv. A partir de estos dos elementos encontramos los otros dos correspondientes. A partir de u encontramos diferencial de u, que es derivar esto. La derivada de un logaritmo es el inverso del argumento por el diferencial, la derivada del argumento. Y el argumento es 1 sobre x equivale a x a la menos 1, y la derivada de x a la menos 1 es menos 1 por x a la menos 2. Y simplemente falta poner diferencial de x. Ya que tenemos aquí diferencial de x, diferencial de u, lo que hacemos es encontrar v. Y para encontrar v, integramos ambos lados. La integral de x, pues sabemos que es un medio de x al cuadrado. Bien, pues tenemos todos los elementos. Lo que sigue ahora es armar nuestro lado derecho de la fórmula de integración por partes. Y pues vamos a hacerlo. J sería igual a ¿quién? A u por v. O sea, todo esto por todo esto. Es un medio de x al cuadrado por el logaritmo natural de 1 sobre x. Luego lo que me dice la fórmula es menos la integral de ¿quién? Pues de v por du. Otra vez vamos a ver qué tenemos por ahí, ¿no? Primero signos. Este es negativo, lo que hace negativo a todo este factor, y este es positivo. Eso quiere decir que todo esto acaba siendo negativo.
con el negativo de afuera que teníamos por la fórmula de la integral, esto queda positivo. Ahora coeficientes. El único coeficiente es este medio, entonces lo echamos fuera. Echamos fuera ese medio y ya, se va para allá. Y ahora, ¿tenemos logaritmos aquí? No, no hay logaritmos, solamente hay x y diferencial de x. Voy a poner el diferencial de x de entrada y ahora veamos qué hay con las x. Tenemos una x en el denominador del denominador, lo que terminará siendo una x en el numerador, y otra es x cuadrada en el numerador. Eso nos da una x cúbica en el numerador. Y esta x a la menos 2 en realidad es una x cuadrada en el denominador. Y eso es lo que nos queda por ahora. Aquí lo que estamos viendo es que esta x cúbica con esta x cuadrada se va a eliminar. Y lo que nos queda para j es que j es igual a 1/2 de x al cuadrado por el logaritmo natural de 1 sobre x más 1/2 de ¿quién? Pues 1/2 de la integral de x por diferencial de x. Y esta integral pues es una integral que ya conocemos, ¿no? Esto simplemente es 1/2 de x al cuadrado. Y ese 1/2 de x al cuadrado con 1/2 nos da 1/4 de x al cuadrado. Bueno, pues escribámoslo. J sería igual a ¿quién? Sería igual a 1/2 de x al cuadrado por el logaritmo natural de 1 sobre x más, dijimos, 1/2 por 1/2, 1/4 de x al cuadrado. Bueno, pues esto es j. Entonces este j tenemos que ponerlo en el lugar en el que va. Y ya sabemos que esta era j, ¿sí? Esta era la integral j. Por lo tanto, nuestra integral original y será lo que ya teníamos resuelto, 1/2 de x al cuadrado por el logaritmo natural al cuadrado de ¿quién? De 1 sobre x más lo que valga j, que es esto, que es 1/2 de x al cuadrado por el logaritmo natural, ahora sin cuadrado, de 1 sobre x más 1/4 de x al cuadrado. Como ya hemos hecho todas las integrales que tenemos que hacer, solamente falta poner más constante. Esta sería hasta ahora la solución. Y lo único que faltaría ya para dejarla bonita y bien terminada es factorizar un poco, ¿no? ¿Qué podemos factorizar? Podemos factorizar 1/2 y x cuadrada, ¿no? Entonces hagámoslo. Nuestra integral va a ser igual a x cuadrada sobre 2, y lo que falta poner aquí sería el logaritmo natural al cuadrado de 1 sobre x. En este término lo que faltaría es poner más logaritmo natural de 1 sobre x, y en este lo que faltaría poner es solamente 1/2 más 1/2. Cerramos el paréntesis más c. Y de esta manera tenemos resuelta nuestra integral completamente, ¿sí? Ahora ya está totalmente resuelta la integral. Vamos a darle una revisada general para que no queden dudas. Lo primero, teníamos una integral de una x por un logaritmo natural al cuadrado de 1 sobre x. El método para resolverla es integración por partes. Ya sabemos que cuando hay logaritmos, una buena elección es que el logaritmo sea u. Entonces u fue el logaritmo natural al cuadrado. Ahora que tenemos que ese es u, pues encontramos diferencial de u. El diferencial de u lleva a su trabajo, porque hay que encontrar la derivada de un logaritmo natural al cuadrado. Lo primero es, lo tratamos como si fuera una función al cuadrado común y corriente. Entonces la derivada de un logaritmo al cuadrado es 2 veces el logaritmo. Entonces sería 2 veces el logaritmo. Y luego la derivada del mismo logaritmo, que es 1 sobre su argumento. Y finalmente la derivada del argumento. Y
por diferencial de x. Ahora, si diferencial de v es x por diferencial de x, para encontrar v lo que hacemos es integrar ambos lados. Integramos diferencial de v y nos da simplemente v, y hacemos la integral de x, que nos da 1/2 de x al cuadrado. Ahora lo que hacemos es sustituir nuestra integral por lo que vale según la fórmula de integración por partes. La fórmula dice que primero hacemos u por v, o sea, u por v. Y aquí está, ¿no? Este es v y esto es u. Luego menos la integral de v por du, o sea, menos la integral de todo esto que es u por du. Es v, perdón, por du. ¿Qué hacemos? Bueno, primero signos. Aquí hay un signo menos, lo que hace que todo esto sea negativo. Por este también hace que sea negativo. Entonces este signo menos con el signo menos de acá afuera nos da un signo más. Luego coeficientes. Tenemos un número 2 y tenemos un medio. Sacamos los coeficientes y nos da 2 sobre 2. Ahora, aquí también tenemos un logaritmo. Lo ponemos aquí. Tenemos un diferencial de x, lo ponemos aquí. Y ahora vemos qué hay con las x. Tenemos x en esta parte y tenemos x en esta parte y x en esta parte. Fíjense que este x está en el denominador del denominador, con lo que acaba por irse al numerador. Junto con esta x nos da x cúbica. Y aquí tenemos una x al cuadrado. Entonces nos quedaría x cúbica sobre x cuadrada. Pero aquí podemos eliminar el cúbico con los cuadrados y nos queda simplemente x. Bien, esto lo vamos a reescribir en el siguiente paso. El primer término solamente lo pasamos idéntico y nos queda entonces 2 entre 2 se elimina y nos queda la integral de x por el logaritmo de 1 sobre x, que es esto. Bien, esta integral a la que llegamos es una integral que se puede resolver, parece ser por integración por partes, entonces lo intentamos. A esta le aplicamos integración por partes y la llamamos j provisionalmente. Aquí está. Otra vez, logaritmo será nuestra nueva u y lo que sobra, x por diferencial de x será dv. A partir de esto encontramos du, entonces hacemos la derivada del logaritmo, que es 1 sobre su argumento, y luego por la derivada del argumento, ¿sí? Por diferencial de x. A partir de x que la integramos obtenemos que v es igual a 1/2 de x cuadrado. J sería u por v. Y aquí está, ¿no? 1/2 de x cuadrada por el logaritmo, ¿sí? Luego menos la integral de todo lo que está aquí por todo lo que está acá. Lo primero que vemos es que este término es positivo, pero este término es negativo. Como este es negativo, este signo menos lo echamos fuera de la integral, que con el signo menos de la fórmula nos daría aquí más. Ahora, ¿qué hay con las letras? Perdón, con los coeficientes. Solamente hay un medio, entonces el 1/2 lo sacamos de la integral. Podemos poner de entrada el dx en su lugar y luego ver qué pasa con las x. Tenemos una x aquí abajo, que está en el denominador del denominador, por lo tanto por la famosa ley de la quesadilla se nos va hacia arriba, entonces nos quedaría x al cubo sobre x al cuadrado, ¿qué es esto? Entonces nos quedaría simplemente la integral de x por diferencial de x. Cuando todo este resultado de la integral j lo pasamos en limpio, el primer término no hay nada que hacer, simplemente lo reescribimos. Y en el segundo término nos queda 1/2 de la integral del diferencial de x por diferencial de x. Y esta integral es una integral inmediata. La integral de x por diferencial de x es 1/2 de x cuadrada. Y 1/2 de x cuadrada por 1/2 nos da 1/4 de x cuadrada. Así que j termina siendo el primer término que ya está resuelto más 1/4 de x cuadrada, que es esto. Bien, el valor de j lo llevamos otra vez de regreso a su posición para encontrar y nos queda lo siguiente. Y es igual a lo que ya teníamos resuelto, aquí está, más lo que vale j. Todo esto vale j. Último paso,
vemos que tenemos un medio de x cuadrada, un medio de x cuadrada y un medio de x cuadrada. Podemos factorizarlo y al final de cuentas lo que nos queda es esto, que es la solución a la integral que estábamos buscando. Pues eso es.